A las 10:30 de la mañana, la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo y CTU Radio les da la bienvenida, como todos los viernes, a esta hora a Contacto Pedagógico, un espacio que busca visibilizar las experiencias y el trabajo permanente que realizan los maestros y maestras en Colombia para la construcción de un país mejor. Saludamos a esta hora de la mañana en este espacio a Iván Martínez, directivo de nuestra Central del Trabajo CTU Ustra. Buenos días, Leumann, buenos días a todos los que nos escuchan en este contacto pedagógico del día de hoy. Como siempre, con nuestra anfitriona, la profe Lili, maestra, doctora, una bella persona, como siempre, que nos trae a invitados de lujo el día de hoy, una profesora que nos viene a comentar una experiencia muy hermosa. Como siempre, recordándoles a todos nuestros escuchas, por favor, participar en nuestras páginas con preguntas, numeral contacto pedagógico, para todo lo que se les vaya ocurriendo con respecto a esta entrevista del día de hoy. Buenos días, Lili. Muy buenos días, Iván. Buenos días, Leumann. Buenos días, Yamile. Buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, entonces, Lili, preséntanos, le damos el honor de conocer, de que nos presente a todas las personas que nos están viendo en este momento quién es nuestra maestra líder el día de hoy. Bueno, hoy estamos muy felices por la presencia de nuestra maestra Yamile Carrillo, que ella es licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital, igualmente magíster en Comunicaciones y Educación de la Universidad Distrital y actualmente candidata a doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad La Salle de Costa Rica. Muy buenos días, Yamile. Muchas gracias por este esfuerzo tan grande para llegar y acompañarnos. Muy buenos días, Liliana. Un placer enorme estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Bueno, profe, iniciemos entonces hablando sobre este proyecto que sin duda tiene un gran impacto, no solamente para fortalecer los procesos lectoescritores en las personas que participan de manera activa en esto, sino también para establecer canales de comunicación con personas que están privadas a la libertad. Cierto, no solamente se logran resultados en los procesos de lectura y escritura, sino que lo que se fortalece son las profundas habilidades comunicativas y la posibilidad de ser mejores seres humanos, más éticos a través de la comprensión más profunda de la realidad que vivimos. Yamile, este ejercicio pues tan sentido, ¿no? Estuvimos viendo un video que ahorita nos regalas el link para que la audiencia lo pueda pues disfrutar también, genera mucha sensibilidad frente a estas situaciones de la pérdida de la libertad, ¿no? Pues por X situaciones. Y cómo llegaste tú como a entender que ese era el camino para llevar a los chicos y las chicas en esa consolidación de los procesos lectores y escritores. Eso pasó ya hace casi 6 años, un poco más de 5 años. Una compañera del colegio me trajo un manuscrito de un amigo suyo que había llegado a la prisión, Diego Raúl Rodríguez Hostios, que después se convertiría en el coordinador del proyecto desde la cárcel. Él estaba escribiendo una novela con su historia y a mí el texto me pareció muy bello y entonces se lo ayudé a editar y a publicar. Al mismo tiempo yo estaba haciendo una maestría y uno de los profesores de la maestría nos estaba pidiendo realizar un trabajo que involucrara el contexto y que llegara a las necesidades reales y a los verdaderos intereses de los estudiantes para fortalecer lectura y escritura. Y bueno, como me estaban llegando textos de la cárcel, la novela y otros cuentos y poemas que los amigos de Diego habían escrito y que querían pues que alguien afuera los leyera, lo que hice fue compartirlos con los estudiantes y fue evidente que la curiosidad, el interés, la sensibilidad que llega a ellos les genera el deseo de escribir y ya uno con el deseo de escribir empieza a pulir el proceso. Todo parte del deseo y es el ejercicio de la lectura y escritura haciendo un abordaje desde la realidad. Esta es una posición crítica frente a todos los procesos de lectura y escritura que estamos viendo actualmente. Cuéntanos cómo acoplar o cómo entrelazar ese proceso de lectura y escritura con la formación que vienen trayendo los chicos. Y cuéntanos cómo es la población de tus estudiantes. Con los chicos es muy fácil.
¿sí? Porque, bueno, ellos creen en sus docentes por una parte y por otra parte ellos siempre están abiertos a las nuevas propuestas, pues son los más creativos, ellos no tienen las prevenciones que tenemos todos los adultos frente, por ejemplo, al problema de la cárcel y a lo que significa comunicarse con un preso, sino que al contrario su curiosidad les hace que eso los motive. Con el colegio afortunadamente tampoco ha habido dificultad, las directivas siempre me han apoyado en el ejercicio. Tampoco es fácil llevar procesos en el colegio, llevar proyectos paralelos, digamos, en los colegios, porque hay un sistema, hay unas cosas que hay que cumplir, hay horarios, etcétera, etcétera, cosas burocráticas que a veces le absorben a uno tiempo que uno quisiera dedicarle más al proyecto. Y toca dar mucho de esfuerzo personal paralelo a lo que son las obligaciones, digamos, laborales normales. Pero pues si se hace desde el amor, y esto es algo que genera mucho amor y mucha emotividad, pues las cosas van saliendo y se hacen con alegría, se la pasa uno bien. Mis muchachos son, bueno, no sé a qué va dirigida exactamente tu pregunta, si como su contexto social o su... A todo lo que nos puedas definir de esa población de chicos que están... Yo empecé trabajando con chicos de ciclo 5, muchachos de 10º y 11. Son una población de estrato 2, 3, y muy diversa, muy diversa. Encontramos que, por ejemplo, les toca el problema de la cárcel porque hay muchos que tienen familiares, amigos, personas cercanas o que han vivido de forma cercana el problema de la cárcel por alguna razón. En realidad Colombia es un país que tiene un preso por cada 400 habitantes, así que es fácil encontrarse muy cerca a alguna persona que tiene un familiar en prisión. En el colegio pues seguramente hay muchos y eso también acerca a los muchachos al proyecto. Bueno, definitivamente la educación y pues en nuestro caso la educación pública es la que nos lleva a corregir los horrores de la realidad, ¿no? ¿Qué historias les han impactado en ese encuentro con las personas privadas de la libertad? Hay muchas historias, en 5 años hay muchas historias y en realidad las historias cada carta es una historia. Es como comprender un poco que todo es incertidumbre, que nosotros podemos estar aquí bien tranquilos y mañana nos puede atropellar una realidad tan fuerte como estar en prisión, ¿sí? Porque a veces uno piensa que la gente que está en la cárcel es que es muy mala, son unos delincuentes terribles que hicieron cosas espantosas, y escucho comentarios en la calle que a mí ya en este momento me causan como a veces risa, pero también que falta de comprensión de la realidad, como eso hay que poner es una bomba en esas cárceles y que se acabe esa gente porque todos allá están mal. Cuando uno oye las historias entonces se da cuenta, pero esto le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Cualquiera de estas mujeres puede ser mi familiar, mi vecina que tuvo que enfrentar esta situación y reaccionó de esta manera. O son las circunstancias de la vida las que llevan a las personas a cometer ciertos errores o faltas o contravenciones más graves o menos graves, y que un país tan legalista como Colombia hace que se vuelva un problema social tremendo. Además que la cárcel en Colombia no es muy eficaz en el tratamiento de lo que llaman resocialización. Sí, es solamente como para tener a las personas ahí, pero los procesos de resocialización son muy escasos, entonces termina uno pensando que la cárcel no es muy útil. Sí, y eso es eso son verdades, de esas verdades que callamos en la sociedad, porque realmente vemos es la cárcel como eso, como el lugar donde dejamos lo que no nos gusta de la sociedad o lo que no nos podríamos decirlo en unas grandes comillas, lo que no nos sirve, lo mismo que el hospital, lo mismo que los psiquiátricos, lo mismo que la escuela también viene a ser esos lugares de privación y de amoldamiento de conductas. Profe, yo quiero hacerle una pregunta con respecto a la metodología y esa metodología
¿cómo responde emocionalmente con los estudiantes y con los profesores a la hora de leer y escribir las cartas? Bueno, nosotros empezamos solamente escribiendo cartas. Yo tenía unos 30 cuentos de la cárcel, se los repartí a 30 estudiantes a los que les pregunté si querían escribir y dijeron sí. Leyeron sus cuentos, los comentaron, hicieron como una crítica del cuento y mandaron su carta. Pero después de 2 conversaciones o 3 conversaciones de estas nos dimos cuenta que era muy necesario reunirnos, encontrarnos para leer las cartas, para escucharnos, para saber todos, no solamente la profesora que estaba centralizando la información, cómo eran las comunicaciones que estábamos transmitiendo. Entonces empezamos a reunirnos primero a los descansos, luego el descanso fue insuficiente y entonces empezamos a reunirnos de 6:30 a 7:30 de la noche una vez a la semana. Entonces, pues con los chicos que han querido integrar el grupo, hacemos esas reuniones anexas, ahí leemos las cartas que nos mandan, leemos las cartas que los chicos escriben, cuando de pronto no hay correspondencia, porque la correspondencia pues tampoco está llegando cada semana, a veces se puede demorar 2 meses un intercambio. Entonces leemos cuentos que los chicos escriben, poemas que los chicos escriben, o grandes autores de la literatura que han estado en prisión y que nos hacen entender desde sus textos ese problema de la cárcel. Esa es más o menos la metodología de trabajo. Después de la publicación de los libros, pues los compañeros del área de humanidades han acompañado de pronto en sus clases con algunas lecturas de los libros dentro de la clase. Yo los utilizo todo el tiempo, los textos dentro de la clase para motivar la lectura, porque a los chicos les encanta, si inmediatamente ven un libro, esto lo publicaron en el colegio, estos escritos son de nuestros compañeros, yo conozco a tal persona, aquí está el nombre de la profe, diciendo que ella fue la que coordinó. Entonces ahí ya hay un interés, y luego las historias de la cárcel, que se parecen mucho a las propias historias de vida de todo el mundo. Entonces es un llamado a la lectura y a la reflexión muy, muy valioso y muy importante. Este ejercicio, este proyecto pedagógico ya lleva 6 años de Sí, caminar. En ese ejercicio pedagógico, ¿qué otras áreas del colegio se han sumado a este ejercicio? Bueno, pues en algún momento una profesora de la mañana de sociales se quiso vincular y empezó a escribir y a motivar a sus estudiantes a escribir en el proyecto. Hay profesores a los que les gusta la escritura, sí, que escriben poesía, que les gusta la escritura en general independiente del área, entonces ellos se han integrado también al proyecto como escritores, o sea, como remitentes de correspondencia. A veces es difícil integrar los proyectos, hacer integral cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de programa, precisamente por lo que decía hace un rato, que el sistema educativo está hecho, está construido para la separación, para que cada área esté compartimentada, haciendo lo suyo, cada profesor con su horario, haciendo su... Y es difícil romper la estructura, ni siquiera es falta de voluntad de los maestros, sino que las mismas dinámicas institucionales lo dificultan. Claro, la parcelación del conocimiento dentro del sistema, no solo dentro de este sistema pequeño Secretaría de Educación, sino dentro del sistema mundo de la educación, donde nos parcelan y nos ponen límites para pasar de un lugar a otro. Nos hablan de la interrelación de los saberes, pero a la hora de la realidad nos imponen unas dinámicas que es difícil pasar del pensamiento matemático al pensamiento del lenguaje, del castellano o de las ciencias sociales. Integrar todo eso dentro de un proyecto a veces se convierte en un desafío a una autoridad pues, que nos establece unos parámetros. ¿Cuáles han sido esos desafíos dentro de la escuela directamente que tú hayas dicho, uy, aquí ha sido complejo, pero se ha dado la pelea? De integración, yo creo que la más importante que hemos logrado es con la ética, ¿no? Porque empezó siendo un proyecto para fortalecer lectura y escritura y terminó siendo un proyecto de formación de la afectividad, de formación en lo social,
en lo emotivo. Los estudiantes dentro de las reuniones se sienten con la absoluta libertad de expresar cualquier cosa. Y me encantan los consejos de los compañeros, y cuando un estudiante muestra una problemática, un sentimiento de tristeza o bueno, cualquier cosa que le esté pasando, sea académica, personal, familiar, etcétera, ya el solo poder expresarlo es una ganancia enorme, porque la escuela no se presta para que esas cosas pasen. Si se supone que la escuela es solo para que usted aprenda, qué sé yo, lo que el profesor se para al frente a enseñarle. Pero cuando usted pone sobre la mesa sus preocupaciones reales, porque no le da pena y no siente que lo van a juzgar, sino que siente que van a tratar de comprenderlo, uy, ahí ya hay una ganancia enorme. Y luego entonces empieza el diálogo y la charla, y los otros diciéndole, pero no, todo el mundo, ¿no?, tratando de construir una solución o una nueva visión de una realidad para que uno no se sienta tan abrumado y pueda encontrarle una salida. Es que eso es la ética, esa es la formación ética, y creo que ahí es donde hemos tenido como nuestra mayor fortaleza. Claro, es humanizar a ese otro, ¿cierto? Es poder encontrar una persona como yo dentro de alguien desconocido, y de ahí empezar a construir con esas afinidades que se tienen en un mundo donde se creía que éramos tan distintos. Y es lo que logra precisamente el leerse las historias de unos a otros, de ver que cualquiera de esas situaciones también me puede ocurrir a mí, o me están ocurriendo a mí, o le están ocurriendo a alguien que yo conozco y desconocía ese otro que está en un lugar privado de la libertad, pero también tiene una voz y tiene una historia. Es como esas coincidencias entre los seres, y dejar de negarnos. Yo creo que eso es importantísimo, porque estamos en una sociedad donde nos vivimos negando, donde yo niego la existencia del otro y por eso paso por encima de él. Yo creo que qué bonito lo que estás diciendo, es la comprensión del proyecto, lo que estás expresando. Bueno, es lo que leo de lo que nos cuentas. Porque Profe, también digamos que se ha tenido la oportunidad de conocer estudiantes que tengan familiares privados de la libertad, y cómo ha sido ese contacto no solamente con la persona que está privada de la libertad, sino también con los compañeros de ese estudiante que tiene ese familiar. ¿Que cómo es mi contacto? No, ¿cómo ha sido esa experiencia? Es decir, si yo estoy al interior del aula, soy un estudiante de 10º grado, de 11 grado, que participo en el proyecto, y llega la maestra a decirme, bueno, vamos a establecer contactos con personas que están privadas en la libertad a través de una especie de estrategias, y yo tengo un familiar, digamos que cómo se ha desarrollado esa convivencia al interior de la institución, y también ese contacto casi emocional entre el estudiante y la persona que está allí. Pues es muy natural la cosa. Hay estudiantes que prefieren no participar en el proyecto. Sí, que tienen un familiar en la cárcel y me lo cuentan y hablamos, pero prefieren no participar en el proyecto. Otros que sí lo hacen y bueno, con curiosidad y con tranquilidad y con agradecimiento quizás por tener la oportunidad de entender su problema, ¿no? Y de reparar un poco como las heridas que pueda tener por tener un familiar en la cárcel, entonces escribe. Pero es muy natural, termina siendo más o menos igual el proceso con ellos que con los otros estudiantes del proyecto. Sí, pues hace un momento que veíamos como el tema, cómo moviliza las sensibilidades el proyecto, que inicialmente, que parte de la literatura, que la literatura, digamos, también tiene ese elemento sanador, de que podamos a través de la palabra, y que también es uno de nuestros ejercicios acá, ¿no? Lograr que a través de la palabra saquemos como todas esas situaciones que nos llevan a uno u otro conflicto, pero pues pasando también, está atravesado el proyecto por la ética, y también, bueno, me preguntaba el concepto de justicia que lo tenemos tan devaluado, ¿no? Y más cuando llegamos a veces y nos encontramos esas historias en las cárceles que, bueno, muchas tienen esa situación de total injusticia. ¿Cómo se trabaja ese concepto de justicia desde ese proyecto? Yo creo que desde el perdón y la paz.
son conceptos más importantes para nosotros el perdón y la paz que la misma justicia. Porque empezamos a entender que a veces la justicia, o bueno, es la lectura que hago yo, no, pero cada estudiante, el proyecto es muy libre y cada quien piensa lo que, o sea, termina sacando sus conclusiones después del diálogo como las vaya construyendo. Pero personalmente creo que la justicia es secundaria frente al perdón, por ejemplo. Sí, a veces pedimos mucha justicia y la justicia es como querer tener la razón. Y no querer perdonar y entender que quizás el otro cometió un error en un momento pensando que estaba haciendo lo mejor posible y que para superar y para poder seguir adelante lo que hay que hacer es perdonar. No que no hayan procesos de reparación, sí debe haberlos porque es mejor, sana mejor las heridas, pero el verdadero problema es la verdadera necesidad, lo que en realidad solucionaría todo es perdonar, sería perdonar. Sí, es decir, no han encontrado de pronto una situación que genere un dilema con ese concepto de justicia, ¿no? Que pues seguramente sí que muchas. Está... ¿Y quieres que te cuente algunas? Espérate, a ver, yo pienso. Por ejemplo, hay un hombre recluido en prisión por abuso, ¿cómo se llama el delito? Se llama acceso carnal con menor de 14 años. A él lo denunció el hospital porque la chica tuvo una niña. Y entonces cuando en el nacimiento de la niña, el hospital se da cuenta de que la mamá tiene menos de 14 años y hace la denuncia. Pero ellos ya vivían juntos y tenían el apoyo familiar. Sin embargo, al muchacho lo condenan a 13 años de prisión, él tenía 20 y tantos. La chica ya muy, pues sintiéndose sola y muy desubicada, abandona a la niña, la deja con la mamá del muchacho y se va. Entonces la mamá del muchacho va a visitarlo, la niña ya debe tener como unos 7, 8 años, cada mes a la cárcel con su hija. ¿Cómo leemos esa situación, no? ¿Dónde vemos el concepto de justicia si decimos sí, él cometió el delito, efectivamente el Código Penal dice eso, la sanción que se le debe poner es esa? El juez no es que haya hecho mal, él leyó la ley y puso la condena que la ley decía que debía poner. Pero hasta dónde eso es justo o no. Entonces yo les pregunto a mis niñas que tienen 13 o 14 años y ellas dicen, pero es que uno es consciente de lo que está haciendo, pero yo creo que es más bien si o sea, a esta edad uno ya puede tomar una decisión y si ella estaba tomando esa decisión y afrontando esa situación, quizás sí fue injusto la condena. Pero pues de ahí no podemos pasar más que del conocimiento de la ley, de la conversación y el diálogo, ¿no? No es que nosotros lleguemos a una conclusión definitiva de qué es lo justo y qué no es justo, pero sí a la comprensión del problema. Quizás esas cosas les ayuden a las chicas a pensársela mejor y a los muchachos, ¿no? Entonces ven, uy, esto es grave, si yo me meto en un problema, sí, mejor debería yo cuidarme más y vislumbrar mejor el panorama de lo que está, de las acciones que va a realizar. Para entender entendiendo las consecuencias que pueden llegar a tener las acciones. Profe, a mí siempre me gusta preguntar sobre las estrategias en un proceso de 6 años que no salieron como uno esperaba, y precisamente esta pregunta va encaminada para los docentes que pues están liderando también proyectos y que tal vez hay unas etapas en esa implementación de proyecto que las cosas no salen como uno espera y quiere renunciar o dejar allí, sino pues que perseverar permite precisamente encontrar esos resultados que usted nos está plasmando. ¿Qué cosas usted no le han funcionado como esperaba y cómo replanteó a partir de ello? A veces el proyecto se queda con poquitos chicos, porque sobre todo al principio, los primeros 3 años que trabajamos con los muchachos de 10º y 11, muy juiciosamente, el proyecto era muy grande, y de pronto cuando ellos se gradúan, el proyecto va quedando más solito, y en realidad son los muchachos los que empujan que las cosas pasen. Los exalumnos siguen participando. Yo en este momento tengo unos 8 estudiantes exalumnos que siguen escribiendo sus cartas y cuando pueden vienen a las reuniones. Entonces eso pudo ser una de las problemáticas. ¿Por qué sucedía? Porque, bueno, de pronto yo ya no estaba trabajando en ciclo 5, entonces era más difícil convocar a los chicos. Yo hacía una reunión general, convocaba, al principio se entusiasmaban, pero después sí toca venir a las 6:30 de la tarde, ya no hay permiso de los papás, no es tan fácil quedarse esa hora más.
y entonces a veces contábamos con un grupo muy, muy reducido de estudiantes, pero ellos mismos empezaban a invitar a sus compañeros. Y creo que una de las cosas es persistir, ¿sí? Si llegan 3 chicos, pues eso ya es reunión. Entonces con 3 chicos nos reunimos y en un par de reuniones con 3 chicos ya a la tercera hay 5 y a la cuarta y a la otra ya hay 10 y ya como que el problema se resuelve. Lo otro son las trabas burocráticas que nos pone la prisión. El colegio también las tiene, pero obviamente la prisión las tiene mucho, mucho más. Ingresar las cartas a la prisión no siempre es fácil. A veces se demoran muchísimo las correspondencias, pero es también ganar un poquito de paciencia y perseverar. Sí, si uno quiere un proyecto, le tiene paciencia y ahí no lo deja acabar. Como que le duele a uno pensar cuando uno dice, bueno, deberíamos ya pensar en otra cosa y luego los mismos estudiantes dicen, pero no, profe, si es que aquí oímos lo que necesitamos oír, aquí es el espacio donde nosotros podemos hablar de las cosas que no hablamos en otros escenarios, hay que seguir adelante. La construcción ahí de ese hijito también, de ese hijito académico que se tiene con los proyectos pedagógicos. Y otra pregunta, Lili, es precisamente, digamos que se ha tocado el tema sobre el valor ético que tiene la implementación de este tipo de procesos al interior de la escuela. ¿Usted ha notado que se reduce, digamos que comportamientos violentos en la comunidad educativa a raíz de este proyecto? No hemos llegado a hacer ese tipo de medición, pero si tú me preguntas por mi percepción personal de los estudiantes que participan en el grupo, sin duda. Lo que pasa es que el grupo es muy diverso, tiene estudiantes muy pilos a los que les gusta mucho escribir. La primera integrante del grupo, o sea, con la que, digamos, fue el apoyo para empezar a gestionar el proyecto, escribió una novela. Mientras estaba en el colegio, ahí detrásito mío, profe, pero voy bien, ella escribió una novela. Pero también hay muchachos que llegan porque precisamente con muchas rebeldías y que dicen, bueno, este de pronto es un espacio donde encontrar una salida a toda esta crítica que yo tengo del colegio, de la familia, de la sociedad, etcétera, y poder hablar de ella. Entonces, de pronto ahí encuentran un espacio donde sanarse un poco y donde hablar y dejar, por lo menos en comunicación, sus problemáticas, y me parece que eso definitivamente baja niveles de agresividad o de conflicto en la institución, pero no lo he medido. Yo creo que sucede. Incluso intención suicida, esas cosas están ocurriendo mucho en el colegio. No sé si la problemática general, a mí tengo la impresión de que sí, de que los jóvenes en este momento están teniendo grandes conflictos emocionales más que académicos, y el proyecto ayuda mucho en ese sentido, porque en esos conflictos lo que los muchachos se sienten sobre todo es solos y les parece que ellos son los únicos en el mundo que tienen ese problema y a los que les está pasando eso. Cuando se dan cuenta que no, que lo que les está pasando es muy humano, que a muchas personas les ocurre y que sin embargo la vida tiene una esperanza, tiene otra luz, tiene otras posibilidades y hay caminos distintos para andar, pues ellos los andan, ahí está, encuentran el camino y ellos los andan, eso es bonito. Es como ver esa situación que uno tiene, verla multiplicada en otras personas y que siguen trabajando y que siguen luchando, así sea desde un lugar recluidos sin poder salir, pero verles esa esperanza, yo creo que a los mismos estudiantes les hace reflexionar y decirse, oiga, en serio que yo a veces me quejo, pues no sin necesidad, pero me quejo mucho teniendo también mucho más. Por otro lado, ¿cómo ha sido esa relación con los padres de familia de los estudiantes? ¿Cómo han sentido esa receptividad por parte de ellos? Es muy buena. Algunos empiezan con cierta prevención, pero la verdad son los menos. A la mayoría les parece muy bien que sus hijos estén participando en proyectos, que se estén vinculando en otro tipo de actividades que no sean las exclusivamente académicas.
y que tengan como esa sensibilidad social y esa preocupación social. Creo que los papás de pronto también la puedan tener y por eso a los chicos se les contagia. En otros casos no. En otros casos son los chicos los que se la luchan para que los papás les den permiso de asistir. En una ocasión incluso una mamá estuvo viniendo a las reuniones primero como para entender de qué se trataba, ver si la niña sí podía estar o no, pero a la primera reunión la señora ya estaba encantada y empezó a escribir cartas y a intercambiar correspondencias también. Y en este momento tengo papás escribiendo correspondencia. Pues en realidad dificultades en ese sentido graves no hemos tenido. Los papás son receptivos, entienden que eso les ayuda a los chicos. Los papás de esta chica de la que estoy hablando se dieron cuenta del cambio de la niña en positivo gracias al proyecto y lo agradecen mucho, porque es una niña muy pila con todo este conflicto emocional, ¿sí? Yo no, o sea, como que no quiero hacer nada, como que el colegio no me sirve, precisamente porque hay estudiantes a los que el sistema educativo les queda pequeño, quizás a todos, porque es que este sistema que tenemos es muy precario. Pero cuando una chica tiene, o sea, hace teatro, escribe, canta, tiene toda una preocupación artística y creativa y en el colegio ni en ninguna parte ve las posibilidades de sacar todo eso, sino que a ella le cuadriculan las matemáticas y ella quiere salirse de la cuadrícula, pues ella sufre. Y encuentra en el proyecto una salidita a ese espacio, entonces ya vuelve a encontrar tranquilidad y eso creo que alegra a los papás. Bueno, a esta hora de la mañana el compañero Byron Hernández pues manda una felicitación muy especial y le dice pues a la compañera por esta apuesta y por este afán de construir escenarios alternativos de aprendizaje para nuestros estudiantes. Entonces, pues vemos que este ha sido un camino largo, que mucho esfuerzo, pues como se requieren o como digamos lo requieren los procesos pedagógicos que siempre iniciamos, ¿no? Porque los procesos pedagógicos de aula y nuestros son como ese que brota de nosotros mismos y no lo podemos dejar ahí botadito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el futuro de este proyecto? Ay, no lo sé, el futuro. Inmediato. El presente es la publicación del 4º libro de Correo a la Libertad, estamos en esa tarea. Que esta vez tiene un componente bien bonito de actividades pedagógicas que no habían tenido los libros que habíamos publicado hasta este momento. En los libros publicamos, digamos, una recopilación de los cuentos, los poemas, las cartas que los participantes del correo han escrito. Esta publicación es bien especial porque hemos querido mostrar los formatos de las cartas tal como vienen, no las digitamos, sino que escaneamos, fotografiamos y construimos el texto sobre el material real. Y por otra parte tiene actividades pedagógicas en torno al material, para que de pronto los profesores que quieran, a veces el profesor se queda sin herramientas cuando lee las cartas, porque lo sorprende. Sí, ¿cómo trato yo este tema? Sí, por ejemplo, este tema de abuso sexual, de claro, acceso carnal con menor de 14 años, ¿cómo trato este tema? Entonces el profesor se queda sorprendido. Entonces con las actividades esperamos poder ayudar al profesor a darle un norte a las lecturas del libro para que no seamos solo nosotros los que podamos usarlo, sino que de verdad todos los docentes puedan encontrar en el libro un acercamiento del estudiante a la lectura y a la escritura y una reflexión profunda sobre la sociedad. Claro, es asumir, mientras el profe asume ese golpe emocional y lo reflexiona, porque como tú nos contabas el ejemplo, si uno lo mira de plano, pues uno de una vez tacha a ese sujeto desde esa condición del delito, pero cuando uno ya empieza a explorar esa historia, uno empieza a comprender de que lo que uno mira como delito, pues para otras personas no es tal cosa, sino simplemente son acciones de una condición cultural, de muchas condiciones.
Entonces, mientras uno de profesor va leyendo eso, va asumiendo esos golpes emocionales, qué bueno que haya ahí una actividad que le diga, venga, espere un momentico, váyase Tranquilo. mientras se tranquiliza, trabaje de esta forma con sus estudiantes y usted ya después va proponiendo otra metodología, otra forma de abordarlo. Eso es muy interesante. Profe, una pregunta final. ¿Qué recomendaciones le da usted a los docentes que nos están viendo en este momento frente a la importancia de liderar precisamente estos procesos pedagógicos al interior de las escuelas y que la escuela llegue a fortalecer, digamos, procesos comunicativos con la sociedad? Amar mucho nuestra labor, eso es importantísimo, querer mucho a nuestros estudiantes. A veces nos quejamos más de ellos de lo que deberíamos, porque los chicos son el resultado de lo que la sociedad va construyendo. Nosotros todos somos el resultado de lo que nosotros mismos como sociedad vamos tejiendo, y no vale quejarse, vale hacer algo, vale construir, ¿sí? Vale dedicarle el mejor de nuestro tiempo a hacer cosas innovadoras, porque si no el tiempo se nos va en angustias, ¿sí? Yo le dedico mucho tiempo a mi trabajo, pero me lo gozo bastante. Entonces le puedo dedicar una hora más, quizás mucho más de una hora a la semana a este proyecto de lo que mi labor en general me pediría, pero con eso yo estoy logrando un sentido como de realización y de tranquilidad que me hace llevar una vida bonita. A veces los profesores se estresan, se angustian mucho bueno, sin lugar a dudas hay cosas por las que uno se cansa y se estresa, pero no es necesario cargarse. Si uno genera estrategias innovadoras para enfrentar las problemáticas que se le van presentando, pues el trabajo le va mucho mejor. Creo que esa es la... Así es. No, pues muchas gracias, profe Yamile, por acompañarnos en este espacio, por brindarnos esos elementos tan valiosos, por cerrar con esta frase pues tan especial y que la debemos llevar pues todos y todas como maestros y maestras, es amar nuestro trabajo, que también como de ese amor por nuestro trabajo, ese amor por ser maestros, por ser maestras, por la educación pública. Entonces hemos también constituido este programa, que la idea es eso, sacar esas experiencias tan bonitas que a veces se quedan en el espacio del aula, no, ampliarlas y que todas y todos tengamos acceso a esas historias y sigamos adelante construyendo. Y reconocer que este tipo de iniciativas son las que en realidad empiezan a contrarrestar lo malo del mundo. Es desde la educación, desde la pedagogía, desde romper la escuela en acciones positivas, en acciones que estén encaminadas en aprender con el otro, con el que no tiene las oportunidades que yo tengo, son las que nos ayudan a equilibrar este mundo donde hay unas situaciones negativas, pero con estas propuestas equilibramos eso y empezamos a transformar nuestras realidades. Muchas gracias, profe, de verdad, por esa bonita experiencia. Muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones también por este espacio tan bonito, muy complacida de compartir, gracias a su invitación, la experiencia y de motivarme gracias a estos espacios a seguir con este trabajo. Estos son los maestros que sin duda transforman las realidades del país. En esta oportunidad nos acompañó la maestra Yamile Carrillo, docente de la Institución Educativa Distrital Codema, quien nos compartió precisamente cómo fortalecer los procesos comunicativos entre la escuela y personas privadas de la libertad. Muchas gracias, profe, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Los invitamos entonces a estar muy pendientes el próximo viernes con una nueva entrega de Contacto Pedagógico. Muchas gracias.